Paz y bien a todos ustedes, hermanos en Cristo. Hoy les voy a leer 2 capítulos de la Biblia que están en el Evangelio de Mateo y en el Evangelio de Lucas. El capítulo del Evangelio de Mateo es el 7, versos del 17 al 20, y el capítulo de Lucas, el capítulo 6, del verso 43 al 45. Los dos se titulan lo mismo y dice así: por sus frutos los conoceréis. Leeremos Mateo 7 del verso al 15 al 20 y dice así: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uva de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Y les voy a leer el capítulo 6 de Lucas, del 43 al 45. Y dice así: del 43 al 45. Y dice así, otra vez: por sus frutos los conoceréis. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto. Pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Aquí tanto el Evangelio de Lucas como el Evangelio de Mateo 7 nos habla una palabra importante, una palabra que realmente tenemos que tomarla en cuenta. Quizás al leerla pues nos quedamos en una parte, pero aquí en el Evangelio de Mateo 7 nos dice al final, en el verso 19, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Repito, y dice así: todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Hermanos en Cristo, aquí el apóstol, porque Mateo es el apóstol de Jesucristo y fue preparado para que nos llegara la palabra de Dios hasta estos tiempos, y también Lucas. Los dos evangelistas nos dicen, ¿no?, por doble vez, ¿no?, uno y el otro, ¿no? Y cuando lo dicen doblemente es porque es importante esta palabra. Nos habla que los falsos profetas, los falsos líderes, ¿no?, estos nos engañan, disfrazándose de ovejas, disfrazándose de ovejas, y también haciéndose pasar por pastores o líderes que son verdaderos, ¿no? Se hacen pasar por pastores o líderes que hablan la verdad de Dios y que son ejemplares, ¿no? Pero promueven realmente la puerta ancha y el camino espacioso. Vestidos de oveja, ¿por qué dicen, no, que están vestidos de oveja? Esto podría referirse también al atavío de lana, que era el vestido
característico de un buen pastor, ¿no? De un pastor, ¿no? De alguna oveja, ¿no? De algunas ovejas, de algún rebaño, ¿no? Pero nos dice, ¿no? Que son falsos, que hay muchos que son falsos y que nos tenemos que cuidar de ellos. Que muchas veces aparentan una cosa o dicen ser algo y son otra cosa, ¿no? También esta palabra nos dice, por sus frutos los conoceréis. Son aquellas doctrinas falsas que no pueden refrenar la carne, por lo que los falsos profetas terminan por revelar su propia debilidad. Terminan así. Ya sabemos de qué van, ¿no? Líderes que hablan mucho del evangelio, hablan mucho de Dios, pero realmente sus vidas, tú les ves, ¿no? Son adúlteros, son pederastas, son violadores, son de doble ánimo y llevan una serie de cosas raras, ¿no? No defienden realmente la palabra de Dios, no actúan conforme a la palabra de Dios, sino al contrario. Son muy carnales, muy carnales. Fomentan el odio entre los hermanos, fomentan, en vez de la paz, fomentan la discordia entre hermanos, ¿no? Pastores que hablan mal de los siervos de Dios, hablan mal de personas que hablan de Dios, hablan mal de aquellos que realmente son cristianos, ungidos de Dios mismo. Estas palabras de Jesucristo son famosas, así que Él nos dice, ¿no? Por sus frutos los conoceréis. ¿Qué se refería Jesucristo con decirnos por sus frutos? ¿Cuáles son los frutos? ¿A qué se refería diciéndonos eso, no? ¿A qué? Nuestros frutos son nuestras acciones. Eso nos quiere decir el Señor Jesús. Lo que hacemos y los resultados de nuestras decisiones. Esos son los frutos, ¿no? No solamente habla de que nos cuidemos de esos falsos profetas, de esos falsos líderes cristianos, de esos falsos que nos hablan y hacen otras cosas. No, no solamente nos habla de eso. Nos habla también a nosotros de nuestros frutos. ¿Qué frutos estamos dando? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué acciones, qué actitudes estamos tomando? ¿Cómo nos estamos comportando? Si de acuerdo al Evangelio o no. Nos dice ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué acciones tenemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué son los resultados de nuestras decisiones, no? ¿Cuáles son los resultados de nuestras decisiones, no? Los frutos son nuestras acciones. ¿Y qué quiere decir eso? Que podemos tener intenciones de hacer cosas según lo marcado en la Biblia. Pero si nunca pasamos de las intenciones, estaremos mal. Y así nunca se desarrollará nuestro carácter. Nuestro carácter. Si nos quedamos en simple intención, sí, voy a hacer esto, voy a seguir esto, voy a ser buena, voy a seguir lo que dice la Biblia, pero se queda en que en meras intenciones, ¿no? O sea, no hemos desarrollado el carácter todavía, ¿no? Si nos quedamos en meras intenciones, ¿no? Carácter y probabilidad. Si ya comenzaste a poner en práctica esas intenciones, ¿no? Conforme a la Biblia,
y has comenzado a desarrollar los buenos frutos. Cuanto más tiempo dures haciendo lo correcto, entonces comenzarás a dar buenos frutos. Buenos frutos. Entonces estás obedeciendo al Señor nuestro Dios, a nuestro Creador. Estás dando frutos buenos y desarrollando el carácter de Dios en tu propia vida. Intenciones, luego desarrollas el carácter. Si sigues el Evangelio, si actúas conforme a la Biblia, a lo que manda el Señor hacer, si obedeces, ¿no? Si tú desarrollas el carácter de Dios en tu propia vida, y por eso estás agradando al Señor, agradas al Señor. Hazte conocer de Dios, hazte conocer de Dios. Todos debemos de llegar a conocer a Dios, sí, pero también es cierto que Él debe llegar a conocernos a nosotros mismos, a nosotros. Dios busca personas que no cedan a la presión social, que no cedan a la presión de sus propios conocidos, de su propio entorno, a lo que lleva la moda, ¿no? No. Busca personas que vivan conforme a sus leyes y que estén dispuestas a dar todo por Cristo, a dar todo, toda su vida por Cristo, por Dios mismo, y que naden contra la corriente del mundo si es necesario, ¿no? No digo que estén todo el día, ¿no? Ahí incordiando, no, sino que naden contra la corriente si es necesario, si es necesario. La presión social que se impone a los jóvenes o a toda persona también, ¿no? A cualquiera de nosotros se quiere imponer, ¿no? A personas en muchos aspectos de la vida, en muchos aspectos personales de cada uno, ¿no? Como en el modo de vestir, el uso de drogas, el sexo, etcétera, etcétera. Una base personal debe haber para tu futuro, una base personal para el futuro. Tú mismo tendrás que aprender a tomar esas decisiones. Tú mismo o tú misma tendrás que decidir por dónde vas. Si vas a favor de Cristo, del Evangelio, a favor de la Biblia, de lo que dice, o vas por la corriente de este mundo, ¿no? Si vas a favor del aborto, de muchas cosas, de muchas leyes, o vas a favor de Dios o vas a favor del mundo, ¿no? La presión social se impone demasiado, ¿no? Tú mismo o tú misma tendrás que decidir y tomar las decisiones correctas en tu propia vida, ¿no? Tendrás que apartarte de muchas cosas, ¿no? Tendrás que ocuparte de tu propia salvación con temor y temblor, de tu propia salvación. Nadie se va a ocupar de tu salvación, sino tú mismo o tú misma se tiene que ocupar de tu propia salvación, de tu propio carácter. Nadie más que tú, sino tú mismo y tú misma. Tienes que colaborar con Jesucristo en esa salvación. En esa salvación. Nadie más puede hacerlo por ti.
Y eso es todo. Da buenos frutos, hermanos en Cristo. Da buenos frutos que estén en coordinación con el Evangelio, con la Biblia. Y eso es todo. Muchas bendiciones para este día. Porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo. Porque yo quiero demostrar tu amor a cada instante. Hazme hacer tu voluntad y morir a mi viejo hombre. Haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser.